Saludos y que el Señor te bendiga. Bienvenido a otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Y como dije en uno de los episodios, o el más reciente episodio del canal que tengo de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, que es Grace 21, Gracia para el siglo XXI, no ajustes tu equipo, yo hablo así. Llevo un par de semanas con una voz de locutor ahí, la número 40, que no se me está arreglando. No me duele ni nada, no, pero pues no se escucha mi voz como es natural. No es que tampoco sea una voz fantástica, pero quiero que hacer esas salvedades de entrada para que entonces sepas que está pasando algo. De todos modos, te saluda Miguel Antonio Ortiz, muy contento de estar contigo nuevamente. Estoy en mi pueblo, en el pueblo de Juana Díaz. Estoy en un parque de béisbol, de pelota de pequeñas ligas juveniles, en la urbanización Las Flores, bastante cerca de donde está nuestra casa, queda por aquí cerquita. Al fondo, como marco, ¿verdad?, natural y de ambiente, está lo que es parte del norte de Juana Díaz, las montañas del norte de Ponce y todo eso por ahí hacia abajo, hacia el oeste. Estamos como que en la misma mitad de Puerto Rico, pues como 50 millas para allá es lo que queda de Puerto Rico, ¿verdad? Son 100 millas de largo. Pero muy contento de poder tener esta oportunidad nuevamente de compartir contigo. Sí, seguimos mis hijas y yo y la familia manejando las diferentes dimensiones, detalles, pasos que hay que dar luego de la pérdida de mi amada esposa Elga, la partida. Y digo pérdida y tengo que tener mucho cuidado cuando digo pérdida, porque ella está bien. Los que quedamos mal fuimos nosotros, los que estamos todavía al lado de acá, manejando lo que es la pérdida, el luto, y espero poder hablar de esos temas más adelante. Pero ya mismo te digo de qué vamos a hablar en este día. Puedes ir buscando tu Biblia, tu libreta de anotaciones. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora estés viendo esta grabación. Quiero aprovechar para darles la bienvenida a todos los que se han ido uniendo, muy en particular desde el más reciente episodio, cuando hablé de lo que pasó con mi esposa. Darles la bienvenida a muchos que se han ido uniendo. ¿De qué se trata este canal? De estudio de la palabra de Dios. ¿Qué lo hace tal vez distinto? Pues nosotros damos un énfasis muy particular a lo que el Señor Jesucristo, glorificado y resucitado, le dio al apóstol Pablo, que son estas cartas que contienen gran parte de lo que es el llamado Nuevo Testamento. ¿Significa que no tocamos el resto de la Biblia? No, el mismo Pablo menciona que las cosas que antes fueron escritas están para nuestra enseñanza, podemos aprender de ellas, pero cuando trazamos la escritura correctamente y entendemos que estamos en una dispensación de la gracia, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, que Pablo es el apóstol a los gentiles, a ti y a mí que no somos judíos, que estábamos lejos, sin Dios, sin fe, sin esperanza en el mundo, y ahora hemos sido hechos cercanos por toda la obra y persona de Cristo y por nosotros haber creído en Él, pues le damos ese énfasis. También queremos recordar con mucho respeto, no es un método, no es un modelo, pero sí unas importantes distinciones cuando estudiamos la palabra del Señor. Cuando tú la estudias, o cualquier persona, ya sea este servidor, cualquier persona te quiera hablar de los asuntos de Dios, tienes que tener la Biblia a la mano, o tal vez la tienes instalada en una aplicación en tu dispositivo celular. Recuerda quién habla en ese momento lo que estás leyendo. ¿Cuándo habló? ¿A quién le habla también? ¿Quién habla? ¿A quién o a quiénes le habla? ¿Cuándo lo hizo? ¿En qué tiempo sucede? ¿Por qué le habló lo que le habló y para qué? O sea, ¿cuál es su uso práctico? Eso es una distinción también y un énfasis que queremos dar en este canal de que lo que estudiemos, vamos a ver cómo lo podemos utilizar hoy, en el día a día, en las diferentes situaciones, en el siglo XXI, con sus complejidades y los cambios que ha tenido la humanidad en los pasados 2000 años, que son muchos los peligros que hay, y cómo podemos, a través de la misma palabra de Dios, aplicarlas y llevar una vida como Dios quiere que la llevemos, siendo creyentes. Obviamente yo hablo
en términos generales, partiendo de la premisa de que la mayoría de quienes nos escuchan, que nos hacen ese gran favor, son cristianos, que han creído en Cristo como Señor y Salvador, que han creído que murió en la cruz por sus pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, como bien dice la Escritura que iba a suceder, y sucedió de esa manera. Pero también no debo olvidar que no todos los que se insertan y nos hacen el gran favor de vernos y escucharnos, tal vez no han creído todavía. Así que no se me olvide eso y nunca se te olvide a ti tampoco. El mero hecho de que una persona, por ejemplo, asista con regularidad a la iglesia, no partas de la premisa que automáticamente es algo porque va allí. Todo el mundo tiene que estar bien seguro en la fe, puesta en Cristo como Señor y Salvador. No hay de otra. Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y hemos sido libertados del pecado pues por la obra y persona de Cristo. Nunca es por nosotros, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Nuevamente agradecidos a todos por su apoyo, por sus oraciones, por darnos mucho ánimo y por estar pendientes de mis hijas y de mí, de la familia, luego de lo que sucedió. Si vas unos episodios más hacia atrás, bien recientes, donde yo tuve una conversación espontánea con un caballero que se me acercó mientras yo estaba haciendo una grabación en Florida, se llama Tony King o King Tony. Oren mucho por él, oren por este varón. Él tiene su propio canal y es interesante, curioso lo que él plantea, pero tuvimos una conversación que tú puedes ver cómo surgió. Cuando yo iba a hacer esa grabación, yo tenía un tema en mente. Obviamente por lo que pasó, tuve que hacer un cambio. Hoy voy a tocar el tema que no pude tocar aquella vez. Y ve buscando tu Biblia y vamos a Primera de Corintios, el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Es bien importante para nosotros ver que esto es Dios hablándonos directamente a nosotros por medio de su palabra, que Él la ha preservado, la ha cuidado a través de los siglos, a pesar de tantos enemigos que hay de la fe, tantos enemigos de Dios, tantos enemigos de Cristo, tantos enemigos de los hijos de Dios en diferentes partes y se ha dado en diferentes tiempos. Hoy, pues, los ataques son tal vez más tecnológicos, más digitales, porque hay ataques dentro de las redes sociales. Pero hay países que atacan la fe cristiana y encierran a los cristianos y no quieren que se predique a Cristo. Y está bien, eso siempre ha sido así. El Señor nunca pretendió que la gente lo iba a aceptar el 100%. Cuando Jesús vino, Él era la respuesta a todo lo que la nación de Israel necesitaba, lo que todo el mundo necesita. Él es la verdad, la vida. Él dijo, yo he venido para darles vida, para que la tengan en abundancia. Pero la gente lo rechaza, ¿verdad? Lo cuestiona, tal vez porque consideran que Él es una interrupción a sus fabulosos y tremendos planes y no se dan cuenta que Él vino a salvar al pecador. La Escritura dice claramente que todos somos pecadores, estamos en graves aprietos, no podíamos salvarnos a nosotros mismos y por eso fue que el Señor envió a su Hijo Jesucristo como la muestra de amor más grande de un Dios santo y perfecto que hemos violentado su ley santa y perfecta. Muestra su amor y abre un camino de regreso a Él, ¿verdad? Lo que se interrumpió en el Edén con la entrada del pecado, Él abre un camino de regreso a Él, pero es bajo sus términos, es por medio de Jesucristo como Salvador, no hay de otra, no le puedes dar vuelta al asunto, no hay un plan B en ese sentido, no puedes saltar la cerca, no puedes brincar la verja, no puedes hacer un hueco debajo de la verja, haciendo trampa para llegar a Dios, es a la manera de Dios. Y eso es lo que tenemos que insistir. Pero bueno, déjame no seguir alargando. Creo que te he dado bastante tiempo para prepararte. Primera de Corintios, el capítulo 15, comienza con el Evangelio de Salvación, que también le hemos dado bien duro en estos episodios de Grace 21. Vas a ver que lo repetimos mucho porque aquí está contenido en una pequeña cápsula muchas verdades
Pero si eso no se cree, no se va a creer muchas cosas más de Dios. Si una persona no cree ni acepta eso que está ahí, entonces no importa lo demás que le quieras hablar de justificación, glorificación, santificación, salvación, perdón de pecados, vida eterna, ciudadanía celestial, resurrección de los muertos en Cristo. Esto le vamos a dar duro hoy también. Este capítulo habla mucho sobre la resurrección de los muertos y lo fundamental que es. Dice el apóstol Pablo, y comienza de esta manera: sea el Señor glorificado por su palabra y bendiga tu vida y la mía. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Y Pablo dice que no se avergüenza del evangelio, como dicen Romanos, porque es poder de Dios, ¿verdad? El evangelio, y la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, que os he predicado. O sea, que este es el mensaje que él le ha hablado. Y aquí se está dirigiendo a los Corintios, pero habló todo el que le tuvo oportunidad de escucharlo. El cual también recibisteis. Eso significa, de otra manera de decir, que lo creyeron. Porque mucha gente se le ha hablado muchas cosas del Señor Jesucristo, pero no las reciben, no las creen, caen al suelo, quedan en un vacío, es inconsecuente. Y pierden una gran oportunidad. No están escuchando, no ven a Dios en el asunto. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Obviamente, cuando uno ha creído en Cristo como Señor y Salvador, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice 2 Corintios capítulo 5. La vida de uno cambia radicalmente. Las personas, cuando se le habla, deben tener una reacción a la palabra que se les está hablando, al mensaje que se les está presentando. Cuando Jesús ministró en la tierra, cuando estaba ministrando y perdonen que me esté rascando, es que creo que hay mosquitos por aquí que me están atacando. Cuando él fue caminando y hablando a la gente, vas a notar, si haces un estudio con calma del ministerio de Jesús terrenal, mayormente enfocado a la nación de Israel, a los suyos vino, los suyos no lo recibieron, y terminaron llevándolo a un madero. Vas a notar que algunos lo recibieron y algunos lo rechazaron. Todavía el día de hoy es lo mismo. Algunas personas reciben, otras rechazan. Esto nos recuerda mucho a la parábola del sembrador. Y se tira la palabra, la semilla, y cae en diferentes terrenos. Hay quien lo recibe rápido, hay quien da fruto, un buen terreno. Hay otros que comienza como que algo a darse ahí, pero después no se da, se pierde rápidamente con los afanes de la vida, etc. Todavía hoy presentamos a Cristo como Señor y Salvador, no porque a nosotros nos dé la real gana, no es porque es una teoría, una tesis, es un gusto de nosotros, no, es porque estamos leyendo lo de la Escritura, de la palabra de Dios. Y no nos debe sorprender que algunos lo reciben con mucha avidez, mucho entusiasmo, porque tienen gran necesidad y la palabra de Dios es luz. Pero también vas a ver que muchos otros no lo reciben. Y al no recibirlo, sus vidas no cambian y permanecen como están, con sus complejidades, con sus frustraciones, con muchas preguntas sin respuesta, o buscan las respuestas en todos los lugares equivocados, sin saber que aquí está la palabra de Dios, la luz de Dios arrojada para nuestras vidas, para nosotros poder ver el camino y para nosotros poder entender más claramente qué es lo que está pasando con el ser humano, por qué el mundo está como está, por qué las cosas vienen de donde vienen, por qué están en el punto que se encuentran y por qué van en la dirección que se encuentran. Esta palabra, como dice un gran hermano y amigo en la fe, capellán, esto es vida o muerte. Literalmente es vida o muerte espiritual, lo que es la palabra de Dios. En Efesios, el capítulo 1, que tengo que recordar esta parte porque es bien importante este proceso cuando uno lleva la escritura, la palabra de Dios. En Efesios el capítulo 1, los versículos 13 y 14, y disculpa, siempre vas a ver que algunos textos yo los repito, pero es bien importante, la repetición es base para el aprendizaje. Se repite, el profesor repite, el maestro repite, hasta que el estudiante capta, aprende, asimila y pone en práctica, porque esto es bien importante. No es tan solo llenarnos la cabeza de datos bíblicos, de curiosidades bíblicas, de realidades bíblicas, es qué hago con eso, cómo yo puedo aplicar eso en mi vida o cómo puedo ayudar a alguien más. Esto sirve para algo.
sirve para algo porque es la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dice en Efesios el capítulo 1, versículos 13 y 14, en Él, refiriéndose a Jesucristo como Señor y Salvador, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Ese es el primer paso. ¿Cómo van a saber si no hay quien les hable de Cristo? ¿Cómo van a saber si no hay quien vaya y les hable y les predique? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, primer paso. El evangelio de vuestra salvación, ese es el mensaje. Es lo que vamos a leer, estamos leyendo al principio de Primera de Corintios capítulo 15. Y habiendo creído en Él, ese es el paso, escuchan el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El evangelio de salvación. ¿Y qué se hace con ese mensaje? Creyeron. ¿Qué sucede cuando se cree en el mensaje? ¿Y de quién se trata el mensaje? Que es de Jesucristo, que vino en rescate, que murió en la cruz por nuestros pecados, que se hizo pecado por nosotros, para darnos a nosotros salvación y reconciliación con Dios. Dice que fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ese es el proceso. Se le lleva el mensaje. ¿Cuál mensaje? El evangelio de salvación. ¿Qué se hace con el mensaje? Se cree en el mensaje. ¿Qué hace Dios? ¿Verdad? Que dice la Escritura en Hechos capítulo 16, que también mencionamos grandemente en Grace 21. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Dice que somos sellados, y al ser sellados ya somos declarados santos, somos separados para Dios, le pertenecemos a Dios, somos reconciliados con Dios y tenemos toda bendición espiritual en Cristo. Aquí mismo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En qué momento? Al momento de creer. Después hay unos procesos, que es el proceso de santificación, que es gradual, ¿verdad? Porque uno llega como un bebé en la fe y entonces comienza a dar pasos y a crecer y a madurar, que es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en nuestra vida. No quedarnos como un bonsái, ¿verdad? Pequeño, sino crecer en estos asuntos de Dios, como dice en Colosenses, el capítulo 1, el versículo 9 en adelante, por lo cual también, y este también es el apóstol Pablo, ¿verdad? Como leímos en Efesios, el apóstol Pablo, si leemos en Romanos, el apóstol Pablo, que él dice en Gálatas capítulo 1 que lo que él recibió no lo recibió de hombre alguno, ni siquiera de los apóstoles, lo recibió de Cristo mismo resucitado y glorificado. Por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Dónde está toda esa sabiduría? Eso está en la Escritura, por eso la estudiamos. ¿Para qué? Para que andéis como es digno, y cuando dice andar es vivamos de acuerdo a. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ya de esa estar aprisionado por el pecado y por Satanás y sus trucos y engaños, y la cadena ha sido rota, libertados del pecado. Por importante, el capítulo 6 de Romanos, te invito a que lo leas y le des gloria a Dios por lo que ahí dice, que son verdades poderosísimas para nosotros, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, de estar perdidos a tener salvación, de tener condenación a tener eternidad con el Señor, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, el pago del precio para liberarnos de nuestra esclavitud que teníamos espiritual y por el pecado, fue la sangre de Cristo. No se puede hablar de salvación si no se habla de lo que pasó en la cruz, ¿verdad? Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, nuestros pecados en Cristo y por haber creído en Él, han sido perdonados. Todos nuestros pecados han sido perdonados. Regresamos a Primera de Corintios, el capítulo 15.
Y empezamos nuevamente el versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual están andando, llevando sus vidas, o se supone que sea así. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿verdad? Porque se retiene es creerla, es meditar en ella, internalizarla, es ponerla en práctica, porque mucha gente oye, pero no escucha. A mucha gente se le presentan las cosas de Dios y no las ven, porque hay que ver también, están cegados por Satanás, por el príncipe, el Dios de este siglo. Pero también hay que ver si realmente quieren, si realmente están buscando y si también están listos para escuchar la verdad, para que cuando se les presente la verdad, hagan algo con relación a ella. Tienen toda la responsabilidad como tú la tienes, yo la tengo, pero tú que estás haciéndome el favor de verme y escucharme. Que cuando yo te hablo de la escritura y te leo un texto bíblico, es tu deber. No simplemente me oyes y decir, eso soy yo bonito, yo estoy de acuerdo con él. Tú tienes que corroborar, como se habla de los nobles bereanos del capítulo 17 de Hechos. Verifica si estas cosas son o no son así. Porque mucha gente está yendo a muchos sitios, están escuchando muchas voces de gente que se supone que son maestros de Biblia, o son pastores, o son de tal o cual iglesia o denominación. Pero cuando uno ve, escucha y analiza lo que están diciendo, en muchas ocasiones están errados. ¿Y cómo uno lo sabe? Porque uno lo está corroborando con la escritura. ¿Por qué? Porque son gente de carne y hueso. Se pueden equivocar como yo me puedo equivocar. Así que el deber tuyo y mío es pasarlo por el sedazo de la misma escritura. La escritura se corrobora a sí misma por la misma escritura. Es estar alerta. Por eso es que uno crece en estos asuntos de Dios, para que cualquier cosa que uno entienda que no está correcta, bíblicamente hablando, que no está de acuerdo a la voluntad santa y perfecta de Dios, de la verdad de la palabra, se ha identificado inmediatamente. Y entonces uno puede hacer como Pablo nos exhorta y nos dice en la palabra en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, donde dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Pero ¿cómo uno retiene lo bueno si no lo conoce? ¿Verdad? ¿Cómo uno puede identificar lo que es de Dios si no conoce los asuntos de Dios? Por eso este ejercicio, esta interacción que hacemos tú y yo a través de este canal y cualquier otro canal que tú veas, tiene una responsabilidad grande. Esto para mí es una responsabilidad bien grande, yo ponerme frente a este celular, porque esa es la cámara que uso, utilizando este equipo que poco a poco hemos ido mejorando. Aquellos que llegaron hace poco al canal, si vas a los primeros episodios vas a ver que todo era un poco caótico, pero hemos ido mejorando. Por la gracia de Dios y por la ayuda de ustedes, que con las aportaciones que hacen económicas, pues uno puede ir mejorando los equipos. Además de que uno se puede trasladar a los lugares y traer diferentes panoramas como el que te estoy presentando de aquí de Puerto Rico. Estoy en la parte sur de Puerto Rico, en el municipio de Juana Díaz. Es el único pueblo en Puerto Rico que tiene nombre y apellido. Algún día te hablaré de por qué se llama Juana Díaz, que no hay consenso, pero algunos dicen que fue una señora que era dueña de estos terrenos de por aquí, otros dicen que fue una persona, una india que fue asesinada en la costa. Bueno, de algún lugar salió, aquí estamos en esta ciudad. O pueblo, no sé, porque como ahora hay menos de 50,000 habitantes, pues yo no sé si hay un cambio ahí de términos, porque una ciudad es ciudad si pasa de cierta cantidad de habitantes, según he leído en algún lugar, según el censo creo que de los Estados Unidos. Se llama pueblo si tiene una cantidad, se llama ciudad si tiene otra cantidad. Así que puede que seamos ciudad, puede que no. De todos modos, esto es Juana Díaz y te invito a que nos visites un día. Simplemente detallitos curiosos. Muy bien. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, si se cree en Jesucristo, en el mensaje, el evangelio de salvación, la persona es salva. Si no creísteis en vano, a mí siempre me ha estado curioso esa parte. ¿Por qué dice si no creísteis en vano? Me inclino a pensar que hay personas que creen
pero no hacen nada con esa salvación y se quedan como están. Ya creí, aquí me quedo y no hacen nada. No evangelizan, no crecen, se conforman. O tal vez sea que escuchan, se les predicó claramente, de manera responsable, bíblica y cristocéntricamente, el mensaje de salvación y no hicieron nada con él. O sea, no, vano es vacío. Porque me suena como contradictorio decir, si no creíste, hermano, si creyeron, son salvos. Así que Pablo tiene algo que decir con relación a esta parte. Pero no todo el mundo, como volví te dije, yo tengo unas ilustraciones que son bien básicas, tal vez no son las mejores, pero las utilizo aquí. Aquí hay unos digamos, postes de la luz, o sea, de luminarias, ¿verdad? Para cuando caiga la noche se encienden estos postes. Si yo veo que hay un pequeño lagartijito, una lagartija pegada al poste, yo no puedo deducir que porque esa lagartija está pegada al poste es electricista y trabaja para la compañía eléctrica, ¿verdad que no? Igual que usted ha visto muchas veces que los perros duermen debajo de los autos. El mero hecho de que yo vea un perro durmiendo debajo de un auto, eso no quiere decir que es mecánico, que el perro sabe de mecánica. No puedo partir de esa premisa. Y así, no todo el que dice Señor, Señor. ¿Recuerda lo que dice la Escritura en los Evangelios? No todo el que dice Señor, Señor. ¿Cómo hay evidencia de una vida transformada? Y hasta con eso hay que tener un poquito de cuidado. Por el fruto del Espíritu, un cambio de vida, un testimonio. Y digo que hay que tener cuidado con esto y tiro esta raya con mucho cuidado. Que yo conozco gente que son bellas personas y son personas bien responsables, ciudadanos bien responsables, no andan por ahí causando problemas, ellos pagan sus impuestos, no andan por ahí hablando malo ni haciendo cosas que dañen a los demás, pero no han creído, no son salvos. Ellos tal vez en su mente dicen, yo no me meto con nadie, y yo ando derechito y no ando velando el policía, el guardia, no ando con temor. Pero cuando hablamos de salvación, es que tiene que ver con Cristo, tiene que ver con su obra en la cruz, tiene que ver con la fe que le tengamos a Él o no. Hay que separar estas cosas de esta manera, porque si no mucha gente se ha llamado a engaño y se creen que por su comportamiento, su manera de hablar, su manera de vestir, siempre el mundo necesita buenos ciudadanos, seguro que sí. Pero cuando estamos hablando de los asuntos espirituales de Dios, se ven espiritualmente y uno se acerca a ellos a la manera de Dios, a través de su palabra. Tratar de hacer algo distinto a eso, la persona no va a dar en el blanco, porque ningún ser humano puede salvarse a sí mismo. No es por obras, no es por rituales, no es por ceremonias, no es por velar un día u otro día o unas dietas. Es que tiene que ver si nosotros estamos confiando plenamente, absoluta, totalmente, nuestra salvación, nuestro pasado, presente y nuestro destino, nuestro futuro, en la obra y persona de Jesucristo, el Hijo de Dios, como único y suficiente Salvador. Ahí es que es un absoluto y el mundo no le gustan los absolutos, como hemos mencionado en otras instancias. Lo que a Dios le agrada absolutamente, y lo que Dios repudia, lo repudia absolutamente. No hay zonas grises. La salvación tiene que ver con Cristo. Por algo le llaman Salvador. Por algo vino a morir en la cruz. No había otra manera. La paga del pecado es muerte. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, que nunca pecó. Y en el pasado, Dios le pedía a la nación de Israel que sacrificara animales, pero eso era todo un tipo, una sombra de lo que el Señor haría eventualmente, dejando saber, pero en ese momento esa era la obediencia que tienen que tener. No tan solo creerle a Dios, es obedecerle a Dios. Y tenía la nación de Israel que sacrificar animales bajo las reglas muy estrictas, que no se podía hacer trampa con eso, de Dios, de Jehová. Pero era que eventualmente vendría el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, el santo, agradable a Dios. Ya hacer sacrificios de animales, no, eso no va. Ya Cristo fue a la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. Y el mundo lucha con eso.
es que también la salvación puede ser a través de esto, porque la salvación también podemos llegar a Dios. Hay muchos caminos que llegan a Dios. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Ya está, no hay más nada, no hay otra negociación. Pero el ser humano se inventa cada cosa para llevarse tremenda sorpresa cuando parta de este mundo, porque pensaban que eran algo, por lo que hacían, cómo vivían, cómo comían, cómo vestían. Y se van a encontrar con un Dios santo y perfecto sin un abogado para escuchar palabras terribles de que yo no te conozco. Ah, en tu nombre echamos fuera demonios. Sí, creían que eran algo, pero nunca lo fueron. Creyeron en vano. Tal vez sea esto. No sé, yo lo dejo que tú hagas tu propia, indagues y busques también tú. Muy bien. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es un absoluto. Conforme a las Escrituras, porque la Escritura hablaba sobre eso. Y que fue sepultado. Eso también quedó constatado, es un hecho histórico. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahí lo tienen. Sí, se le añaden muchas otras cosas de muchos textos bíblicos, pero ahí está centrado. Ese es el Evangelio de salvación. Si las personas no pueden creer en eso, si lo ponen en duda, no importa lo que tú le hables del arca de Noé, de Jonás y el pez, de que Jesús alimentó a 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. O sea que el número era grandísimo. Se les va a hacer bien difícil creer que más de 1 millón de personas caminaron por un mar que se abrió y cruzaron al otro lado escapando de un peligro allá en Egipto. No van a creer nada de eso. No van a creer que la Escritura dice que Jesús regresa, que viene algún día. No van a creer que Jesús va a tomar a su iglesia, el cuerpo de Cristo, y nos va a llevar de aquí en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos. No lo van a poder creer si no pueden creer en lo básico, en lo fundamental. En este mensaje que hemos leído, como Pablo lo recibió, que se lo está compartiendo a ellos y llega hasta nosotros en el siglo XXI. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora bien, sigue desarrollando el capítulo 15. Y que apareció a Cefas, o sea, va a empezar a decir que hay testigos de esto. Ahora, si alguien lo duda, y alguien dice, pero ¿cómo yo sé que eso es verdad? Y esto lo escribieron hombres. ¿Y cómo tú sabes que realmente Cristóbal Colón descubrió América? O que Cristóbal Colón pasó por Puerto Rico. Tú y yo no estábamos allí. ¿Dónde está la foto de eso? Pero lo creemos y lo aceptamos. Ah, que ya el ser humano desarrolló tecnología aeroespacial y de cohetes, y se llegó a la luna y se puso un pie sobre la luna. Yo no estaba allí, bueno, vimos algo en la televisión, pero ¿cómo yo sé? Y uno lo cree y se habla sobre eso y se sigue pasando esa información, porque hay evidencia, porque hay testigos. En el caso de Jesús es lo mismo. La Escritura te está diciendo que hay testigos. Como hay millones de testigos, como somos tú y yo que hemos creído en Cristo, del cambio que nuestra vida ha tenido por haber creído en Él, por haber creído en esta palabra que es viva y eficaz. En Cristo hay una novedad de vida, una manera distinta de vivir. Y que apareció a Cefas y después a los 12, estos son los apóstoles. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, cada vez más testigos. Él resucitó. Ellos no se dieron cuenta que él había hablado de que este templo sería destruido y en 3 días lo iban a reconstruir. Estaba hablando de él. Estaba hablando de él, pero estaban tan cerrados estos fariseos y estos escribas y los saduceos que le tuvieron gran oposición a Jesús, tan así que lo odiaron literalmente hasta la muerte. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún para el momento en que se escribió esta carta. Y otros ya duermen, hablando que ya habían partido, habían muerto. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Recuerda, disculpa, que Pablo está escribiendo lo que Cristo mismo le está dando para que él lo escriba.
Y Dios ha querido que sepas que esto sucedió así, que hay testigos. Mucha gente vio a Jesús en su ministerio terrenal. Mucha gente lo vio que fue juzgado, que fue llevado al madero, los clavos fueron colocados ahí, que sufrió y padeció terriblemente, que murió. Murió, habían testigos de esto, que fue bajado del madero, fue preparado y fue puesto en una tumba. Estoy seguro, no podía estar en un estado catatónico, que apenas se le podía sentir el pulso y él nunca murió. Y luego se paró y empezó a caminar y se fue. Cuando había una piedra allí enorme y habían puesto unos guardias para velar la sepultura, no. Esto se cree porque Dios es fiel, porque Dios cumple su palabra, que Él no es hombre, no es ser humano para mentir, o se rechaza. Si se le cree, hay unas consecuencias maravillosas. Si se le rechaza, hay unas consecuencias terribles. Y el Señor ha querido que se sepan estos detalles de que Él resucitó. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Literalmente, Pablo tuvo un encuentro con el Señor glorificado y resucitado. Por eso también cae en la categoría de apóstol, porque los que fueron apóstoles vieron a Jesús. De alguna manera lo vieron. Por eso hoy día, esto de que hay tanta gente que se autodenomina apóstol, o apóstol, ¿verdad? O mujeres apóstol, hombres apóstol, tengamos cuidado con eso. Porque los nombres se pueden repartir por ahí, a mansalva. Y cualquiera se llama como se quiera llamar, pero vamos a la Escritura. Para nosotros, y podemos diferir, ¿verdad? Siempre damos este espacio, que aquí no es lo que yo diga, pero vamos a la Escritura. Que tenemos que entender, para mí, ¿verdad? Debemos considerar, voy a utilizar este término de mucho respeto hacia tu persona, pero quiero que sepas también las posiciones que yo estoy en algunos asuntos bíblicos, que Pablo fue el último apóstol. No es el apóstol 13, recuerda, los 12 apóstoles tienen que ver con las 12 tribus de Israel, con los 12 tronos que van a haber en el futuro cuando Cristo reine en la tierra, con los 12 fundamentos, todo tiene que ver con 12, pero todo tiene que ver con Israel. Pablo es el apóstol a la iglesia cuerpo de Cristo, es parte de lo que él llama el misterio, que esto que no se había revelado antes. Pablo es el apóstol a los gentiles, como dice la Escritura. Esto es algo que el Señor hizo una movida estratégica, magistral, de la cual tú y yo somos parte ahora. Estas distinciones son importantes cuando estamos trazando la Escritura, como dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Dice, y sigue la gente por ahí pasando y saludan a uno, porque es raro ver a una persona aquí frente a una cámara en un parque de pelota a esta hora del día. Empezando el día, ya el sol está empezando a azotar, pero hay una brisa agradable, excepto los mosquitos, pero están ahí, el Señor sabe por qué existen. De verdad que espero que en el cielo no haya mosquitos. Dice, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, y lo levanta como apóstol del mensaje de la gracia. Salvación por fe, sin las obras de la ley. El antídoto al legalismo que tanto afecta a la cristiandad todavía al día de hoy es el mensaje de la gracia en esta dispensación de la gracia que nos encontramos. Versículo 9, estamos en el capítulo 15 de Primera de Corintios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, y de eso también él cuenta su historia más de una vez, él asolaba a la iglesia. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, como también está trabajando la gracia de Dios contigo y conmigo. Porque es el mismo Señor del apóstol Pablo, es el Señor de tu vida y la mía, si es que has creído en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, lo dice la Escritura. Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Si no se creen estas cosas, no importa lo demás de la Escritura, a la gente le va a parecer tonterías, necedades, cuentos de camino, leyendas. Es más fácil creer en los extraterrestres que en Cristo, es más fácil creer en el monstruo del lago Ness, más que creer en la Escritura. El ser humano es bien seducido a muchas cosas
muy terrenales y que les fascinan, pero se alejan de la verdad de la palabra de Dios, que aquí está la verdad que Dios quiere que sepan, para que ellos sepan su condición espiritual actual, cómo puede ser cambiada y cómo pueden ser adoptados como hijos de Dios. Y así estaremos para siempre con el Señor, cómo nuestras vidas pueden cambiar, cómo pueden ser transformadas a la manera de Dios y por el poder de Dios. Amén. Ya tengo que ir terminando de entrada a este estudio y después vamos a seguir porque va a estar muy bueno, por lo que vamos a leer poco a poco nos vamos a ir topando con verdades extraordinarias y maravillosas. Y yo, que perdí a mi amada esposa, digo perdí yo porque no la tengo, pero está con el Señor, está muy bien. Para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Estar con Cristo es muchísimo mejor. Ella está bien, nosotros estamos del lado de acá, recuperando de poco a poco. Pero saber que los muertos en Cristo resucitan, que hay algo más que esto que vemos físicamente, es extraordinario y maravilloso y digno de alabar a nuestro Señor. Y vamos a ir cayendo en estas cosas poco a poco, en este estudio que apenas comenzamos. Dice, voy a leer el versículo 10 y el 11 para terminar, de 1 Corintios 15. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia, no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Somos embajadores, somos soldados. Llevamos un mensaje de reconciliación al mundo, como si Dios hablase por medio de nosotros, dice 2 Corintios capítulo 5 en sus partes finales, que somos embajadores, como si Dios hablase por medio de ti y de mí. Le decimos al mundo, reconcíliate con Dios. Estás enemistado con Dios, estás en peligro de condenarte, o sea, de estar condenado ya, de tener un pasaje al lago de fuego, que es el lugar final de condenación para aquellos que no hayan creído, pero que no tiene por qué ser así. Dios ha presentado salvación por medio de su Hijo Jesucristo, para ser reconciliados con Dios y también para poder ser adoptados por Dios. El amor de Dios nunca va a separarse de nosotros, no importa las circunstancias que vivamos de este lado, y tener certezas, la certeza de que si por alguna razón, como le pasó a mi esposa, tu corazón deja de latir, tú sepas que cuando pases de aquí, sabes para dónde vas y sabes quién te va a estar esperando. Pero si no tienes a Cristo, tamaña sorpresa le espera a aquel que no ha creído y ha recibido al Salvador, el enviado de Dios. La salvación es a la manera de Dios, como Dios ha sido establecida. Simplemente lo que hay es que creerle. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Nos está ayudando a mis hijas y a mí como padre de toda consolación. Hay días y hay días. Hay días bien difíciles de manejarlo y uno quiere ya que este día termine. Porque es que son como oleadas, ¿verdad? Esa sensación mala, ese aturdimiento, esa tristeza y ese pesar viene y así mismo como viene se va. Y después te sientes más o menos normal o más sereno y tranquilo. Y después vuelves y te sientes mal. Y es así. Aquellos que estudian esto de la pérdida y el luto, pues hemos experimentado esto en el pasado. Y hay diferentes etapas, aunque no es lineal, ¿verdad? El ser humano busca alguna manera de que esto le haga sentido, ¿verdad? Con la negación, la rabia que le puede dar a una persona, la negociación que hace, la depresión y luego la aceptación. Pero eso es más bien una cosa secular. Yo prefiero aceptar esta realidad con lo duro que sea, que me está pasando a mí ahora como le ha pasado a otros. Y le puede pasar a cualquiera en el futuro, obviamente pasará. Así es la vida. Tal con lo feo que es, lo duro que es, porque sé que voy a aprender algo en el proceso. Y me refugio en mi Señor, que es nuestro refugio, nuestro castillo, nuestra roca eterna, nuestro Padre. Y uno va donde el Padre y el Padre escucha a uno. Poco a poco, poco a poco, vamos a ir recuperando y
y sigue el compromiso de llevar la palabra de Dios en la manera, disculpa, en la manera que el Señor me permita y tenga las capacidades de poder llevarlo a cabo, y tú me des la oportunidad de que caminemos juntos en esta nuestra comunidad bíblica digital que se llama Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Desde el parque de pelota de la urbanización Las Flores, aquí en Juana Díaz, se despide tu hermano y amigo Miguel Antonio Ortiz. Te dejo un poquito del panorama, después iré a otros lugares, pero quise ir tempranito, empezando el día, a un lugar que me quedara cerca y que no tuviera interrupciones de ruido y eso, y ver cómo va levantando este día y todo lo que Él puede traer. Estamos en manos del Señor, somos de Él. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o muramos, dice Romanos, somos del Señor. Que el Señor te bendiga mucho.